Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los gases asfixiantes, presentado por Nora Andrea Mancera Porras y Yuri Marcela Vargas Villamil, estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Primero vamos a empezar con qué son los agentes químicos asfixiantes y pues tenemos que definir que un gas es un fluido que en condiciones normales, temperatura de 25 grados centígrados y presión de una atmósfera, se encuentran en fase gaseosa, no tienen forma, ocupa el espacio del recipiente que los contiene y puede pasar al estado líquido o sólido por cambios de presión o temperatura. Son sustancias que causan una deficiencia en el oxígeno sin intervenir con la mecánica de la respiración, bien por desplazamiento del oxígeno del aire, que son los asfixiantes simples, o por alteración de los mecanismos oxidativos biológicos, que son los asfixiantes químicos. Los tipos de agentes asfixiantes son asfixiantes simples y asfixiantes químicos. Los asfixiantes simples son gases que en general no actúan como tóxicos, pero que pueden producir daños e incluso la muerte por desplazamiento del oxígeno atmosférico. Los asfixiantes químicos se incluyen los gases que provienen de oxígeno o de los pulmones. Pueden ejercer una acción química sobre la sangre impidiendo el transporte de oxígeno hasta los tejidos, a pesar de que el aire inspirado esté oxigenado. Dentro de los tipos de gases asfixiantes tenemos los simples y los sistémicos. Dentro de los simples está el propano, el metanol, el argón, helio, hidrógeno, nitrógeno, gases refrigerantes y el dióxido de carbono. Las manifestaciones clínicas de estos gases simples son que producen hipoxia, desplazan el oxígeno del alveolo, no son irritantes, no tienen toxicidad, son de variedad de cuadro clínico de acuerdo a la disminución de la concentración del oxígeno en el medio, iniciando con cefalea, dislexia, náuseas y hasta convulsiones. En toxicología no hay niveles específicos en sangre o en suero. Los sistémicos está el monóxido de carbono, que las manifestaciones clínicas son cefalea, malestar general, vértigo, mareo, confusión, ataxia, síncope, disnea, convulsiones, coma, angina o infarto de miocardio en personas con enfermedades coronarias. Produce toxicidad mitocondrial y en el sistema nervioso central. En toxicología, la concentración de carboxihemoglobina es la prueba diagnóstica más útil para saber la intoxicación del monóxido de carbono. Sin embargo, los niveles no se correlacionan confiablemente con la severidad de la intoxicación. En la minería subterránea encontramos que es una actividad que se lleva a cabo en varios departamentos y municipios en Colombia, en las que durante generaciones se vienen explotando diferentes minerales y materias aprovechables como el oro, la plata, el platino, las piedras preciosas, el hierro y el cobre. Los accidentes por intoxicación se cuentan entre los de mayor recurrencia en la minería. Los trabajadores de minería subterránea deben estar alertas a la presencia de gases peligrosos. Las vías de exposición, los gases asfixiantes simples, los agentes químicos asfixiantes penetran en el organismo por la vía respiratoria. En términos preventivos, conocer las características de la absorción del tóxico es fundamental, pues así evitaremos posibles situaciones de riesgo. La vía respiratoria es la vía de exposición a los asfixiantes en el ambiente laboral. El compuesto químico asfixiante en el aire es respirado y llega fácilmente a los pulmones y a la sangre. Además de las temperaturas altas, el esfuerzo físico también aumenta la dosis inhalada, ya que la frecuencia respiratoria se incrementa. Los gases presentes en las minas subterráneas son el monóxido de carbono, el metano, nitrógeno y el sulfuro de hidrógeno. En el monóxido de carbono encontramos que la fuente
Son los gases de escape en vehículos, combustión incompleta de carbonos, emisiones gaseosas en minas de carbón, el efecto que produce la intoxicación, asfixia, fatiga, disnea o se puede producir edema pulmonar. Las medidas preventivas que encontramos son la ventilación, el oxígeno de alto flujo, la propiedad química, la fórmula molecular CO, peso molecular 2801 gramos. Las propiedades físicas son color, forma, gas incoloro, olor inodoro, punto de ebullición 1,915 grados, punto de fusión 205,02 grados centígrados. En el metano encontramos la emisión en minas de carbón, gas natural, desechos de carbón, desechos de animales, explosión, fatiga, hipoxia, toxicidad grave, ventilación, oxígeno. En la propiedad fórmula molecular CH4, peso molecular 16,04 gramos moleculares. En el nitrógeno se encuentra también el aire en forma de amoníaco por los disparos debido a la ausencia del oxígeno del aire. En los lugares que la ventilación es deficiente y se produce una deficiencia de oxígeno. El efecto que produce es asfixia y causa la muerte por falta de oxígeno. La medida preventiva de la ventilación, el oxígeno de alto flujo, la forma molecular es N, peso molecular 28,013 gramos moleculares. En el sulfuro de hidrógeno encontramos que la fuente de desprendimiento de gas en agua de mina, aguas residuales, estiércol y termales. En los efectos encontramos el tóxico, asfixia, edema pulmonar, mareos, disnea, náuseas. Las medidas preventivas, ventilación, oxígeno de alto flujo. En la propiedad química, fórmula molecular H2S, molecular 34,081 gramos moleculares. Los valores límites permisibles en la atmósfera de cualquier labor subterránea para los gases contaminantes son: para el dióxido de carbono, que la fórmula es CO2, es de 5.000 TLB y de 30.000 TLV. El monóxido de carbono CO tiene TLB de 25 y TLV Stil en 0. El ácido sulfídrico es H2S, TLB de 1, TLV Stil de 0.25. El anhídrido sulfuroso es SO2, tiene TLV 0 y TLV no tiene. Óxido nítrico, que tiene su fórmula es NO, es TLV 0,2 y TLV Stil no tiene. El dióxido de nitrógeno no tiene TLV ni TLV. En las medidas de control de riesgo por exposición a agentes químicos asfixiantes, encontramos la sustitución, eliminar o sustituir los agentes químicos asfixiantes por procesos o sustancias más seguras. Aislamiento, separar a los trabajadores de cualquier contacto con los agentes químicos asfixiantes. Cerramiento, utilización de sistemas completamente cerrados, preferiblemente con presión negativa. Aspiración, suprimir humos, gases o vapores asfixiantes en la propia fuente de emisión mediante la utilización de sistemas de extracción localizada. Ventilación, renovar la atmósfera de trabajo con aire fresco no contaminado. En los métodos encontramos incorporar buenas prácticas de trabajo que eviten exposiciones accidentales. El tiempo es reducir al máximo el tiempo de exposición o evitar exposiciones innecesarias. Para la protección utilizamos los equipos de protección individual adecuados al tiempo de agentes químicos asfixiantes utilizados. Deben además adaptarse adecuadamente a las características de quien lo utiliza
y tener un mantenimiento correcto. En higiene, facilitar hábitos de higiene personal, evitar comer o beber en los puestos de trabajo. Formación e información referida a los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos asfixiantes y a las medidas necesarias para prevenirlos, así como las conductas a seguir en situaciones de emergencia. Vigilancia de salud específica en funciones de los agentes químicos asfixiantes utilizados. Tenemos una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles para una mina de carbón. Entre ellos tenemos las actividades de arranque de carbón, entibación, cargue de material, extracción de material, descargue de material. Entre las tareas tenemos romper el carbón con pico manual. Tenemos el llenado de vagoneta con material arrancado y operación y mantenimiento de malacate. Descarga de vagoneta llena de tolva de almacenamiento. Estos son actividades rutinarias y pues la mayoría tiene como peligro de clasificación químico gases y vapores y material particulado. En los efectos posibles está alteraciones respiratorias, cutáneas, visuales, intoxicación, asfixia. Y también tenemos que los controles en el medio, la mayoría sugiere sistemas de ventilación. Y tenemos también que la interpretación del nivel de probabilidad es muy alto. Además de en los criterios para establecer controles, la peor consecuencia es la muerte en la mayoría de ellos. Y también en los controles de ingeniería está el registro y medición de gases a diario. Tienen que humedecer la zona crítica de producción de polvo de carbón. Y en los controles administrativos están aplicación de procedimientos seguros, demarcación y señalización de área crítica, minero seguro y saludable, implementar programa de orden y aseo, capacitación en ambientes de trabajo minero seguro y saludable. Tenemos también en las áreas de operación de maquinaria señalizadas, demarcadas y despejadas, la implementación del programa de aseo y señalización y marcación de uso obligatorio protección respiratoria. Y en los equipos de elementos de protección personal, pues sería el uso obligatorio de EPPs, protección respiratoria doble en donde se requiera. Y ese es como un resumen aquí de la matriz de identificación de peligros.